que tiene un talante para poder respaldar con la vida las cosas que se afirman. Yo entré en Wikipedia, vi la cantidad de reconocimientos y cosas que tiene Arcadi digo, bueno, entonces no voy a decir nada, que quiera que las vea en Wikipedia, pues una leyenda tan grande. Aquí yo creo que quizá lo que nos importa más es que es una persona militante comprometida con un planteamiento de justicia fuerte y que esperamos que comparta con nosotros estos días y podamos repetir, porque se pegaba un viajecito bueno desde Barcelona para poder estar con nosotros. Entonces, Arcadi, a lo que yo he comentado, puedes ampliar lo que quieras y te dejamos la mañana y por la tarde estaremos en torno hasta las 6:30 o algo así, ¿vale? O hasta las 7 de la tarde. A las 7 tenemos que salir para coger el AVE de vuelta a Barcelona, entonces contar con que es el tiempo que tendremos y a partir de las 7 empezaremos el visionado de la experiencia de la Cooperativa Integral Catalana, que la dividiremos en dos partes, una esta tarde a partir de las 7 y otra mañana por la tarde también del descanso y tendremos luego un pequeño informe. Entonces acá te dejamos el sitio. ¿De acuerdo? Bien, pues muy buenos días a todos, a todas. Gracias al Foro de Microutopías por invitarme esta vez. Sé que me han dado veces, no había podido asistir. Gracias también a Marta, que ya desde hace meses, desde Galicia, me invitó para preparar esta estancia. También de un modo especial, pues a Joaquín y a Monse, que ayer pacientemente me estuvieron esperando en la estación y resistieron mi compañía hasta la llegada aquí al encuentro. Bien, en cualquier caso, gracias también a todos vosotros. Haremos esta sesión con una cierta flexibilidad, es decir, que cualquiera pueda interrumpir el momento que le parezca, y si no, antes de la pausa de media mañana, antes de la pausa de mediodía y antes de la finalización de la tarde, evidentemente habrá coloquios sobre los respectivos. Decía Joaquín que ampliar un poco cuál es mi currículum, no lo voy a ampliar, en todo caso soy muy viejo y sería eterno, pero lo que vale la pena decir en primer lugar es que profesionalmente soy economista. No sé si me gano la vida o no, pero en cualquier caso cada mes me pagan de momento en la Universidad Autónoma de Barcelona, no sé si por mucho tiempo, pero me pagan. Y esto permite tener una cierta flexibilidad, porque aunque la universidad en muchos aspectos está mal, y si sale algo yo lo comentaré, por lo menos lo que sí que te da es una libertad horaria extraordinaria. Además de estar a las 8 horas al día allí, aunque teóricamente te paguen por estar allí. De manera que esto permite pues, militancias varias, y desde hace más de 30 años que estoy en la universidad, también hace más de 30 años que estoy en estas militancias, la más importante de las cuales, como se dice al lado de mi nombre, es la de estar en Justicia y Paz. Durante bastantes años he estado en Justicia y Paz a nivel estatal, ahora ya me van retirando y con razón, y en este momento ya estoy solo en Justicia y Paz en Barcelona. Pero en fin, en cualquier caso, esta es mi militancia, y a la que aparecen otras muchas, porque Justicia y Paz es una organización que por suerte trabaja en muchos temas amplios sin ninguno de concreto. Es aquello de que mucho abarca, poco aprieta, y nos dedicamos a muchas cosas, y después será un caso, ya las explicaré, pero esto me permite pues, tratar temas que todos nos gustan, y a partir de ahí sales en uno que va en una dirección que puede ser la del desarme, en otro que va en una dirección que puede ser la banca ética, en otro que va en una dirección que pueden ser las migraciones, y al final pues tienes esa suerte de ir tratar de todo, casi todo. Por tanto, una parte de mi tiempo en la universidad, otra parte en las migraciones. Y desde el punto de vista personal, para que Luis Capilla me ha dicho que no lo mencionara, pues soy una persona casada, tengo 4 hijos, tengo 2 nietos, aunque la verdad es que de los 4 hijos solo tengo 3, porque el año pasado falleció uno. Y esto fue precisamente el motivo por el que no pudiera estar con vosotros, porque fue precisamente en verano, cuando mi hijo de 38 años pues tuvo un cáncer y entonces murió. Esto un poco a título, digamos, currículum personal. Yo pienso que personalmente pocas cosas más puedo decir, si a mí me interesa con mucho gusto se las explicaré, pero ahora lo que sí que quisiera es empezar este apartado largo, porque parece que tengamos muchas horas, creo que al final será corto, para tratar un poco, bueno,
raíces de la crisis, para tratar el impacto de la crisis, para tratar las respuestas a la crisis y para tratar lo que más nos interesa, que son las responsabilidades personales frente a la crisis. Este sería un poco el deseo. Pero antes de empezar, algunos que me conocen, y me saben mal, porque si no me conocen mucho, ya han visto muchos YouTube, se van a aburrir, pero en cualquier caso, hasta que haga calor, se puede salir a pasear afuera tranquilamente. Lo que diré, los que me conocen y lo saben, es que hay, como nota previa, algo que a mí me interpela siempre y que quisiera ponerlo encima de la mesa, especialmente con vosotros, porque sé que sois personas preocupadas al respecto. Lo que me interesa muchísimo es la mala información de la que disponemos. Aunque estamos en la llamada sociedad de la información y de la comunicación, por lo general, lo que se nos dice en los grandes medios es pura mentira, es pura manipulación, es puro engaño, es pura mala voluntad. Y digo que estáis preocupados por eso, porque al entrar tenéis vuestra revista excelente, ya la conocía y ahora acabo mirando algunos ejemplares más, e intentáis profundizar en la raíz de las cosas. Pero claro, puede ser una expresión minoritaria. Muchas expresiones minoritarias existen, pero la gran expresión mayoritaria es del engaño permanente. Y para justificar este engaño permanente, os pondré 2 o 3 ejemplos de noticias de qué manera se han expresado en los grandes medios y de qué manera son en la realidad. Algo que nos interesó hace 10 años y que mira por dónde ahora nos va a interesar. Hace 10 años nos interesó el famoso tema de la deuda externa de los países del tercer mundo. Ahora nos interesa la deuda externa nuestra, pero tiene mucho parecido, como veremos a lo largo de la charla. Recuerdo que cuando estábamos luchando por el tema de la deuda externa hace 10 años, nadie nos hizo caso. Pero ya, finalmente, un poco entrado en el año 2000, y esto venía, por cierto, sí que estamos en una institución de inspiración cristiana, y vale la pena decirlo, esta campaña de la deuda externa se hizo cuando se aproximaba el cambio de siglo. Se pensó que aquello podía ser un año jubilar, un año de perdón, tal como el Levítico y el Deuteronomio, y yo no soy ningún especialista en Biblia, ellos tenían, ayer hablábamos contigo, esta necesidad de jubilar, de perdonar. Los países latinoamericanos empezaron una fuerte campaña de condonación de la deuda. Nadie hizo caso a estas peticiones, múltiples y variadas, peticiones a las Naciones Unidas, a los gobiernos. Y entonces nos dimos cuenta, mira, creo que viene Carlos unos días, y nos dimos cuenta de que nadie nos hacía caso. Finalmente, ya entrados en este siglo XXI, concretamente en el año 2005, Naciones Unidas, a través de los 2 máximos organismos de tipo financiero, como bien sabéis, son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, nos dieron aparentemente una buena noticia. Esto es lo que quiero ir a parar, como nos engañan. Los titulares de los periódicos y en la televisión decían Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, respondiendo a estas peticiones sociales, van a perdonar 2 puntos, una parte importante de la deuda del tercer mundo, y van a perdonar la totalidad de la deuda en el caso de los países africanos, que son los más necesitados de todo. La noticia era buena, sin duda. Si las 2 organizaciones perdonaron una parte de la deuda, teníamos una buena noticia. No solamente era buena, era al mismo tiempo desincentivadora, porque si el Banco Mundial y el Fondo Monetario perdonaban la deuda, ¿qué hacíamos nosotros con nuestra campaña? Y finalmente, además de ser una noticia buena y era una noticia desincentivadora, era una noticia totalmente falsa. ¿Por qué era totalmente falsa? Bueno, porque esto era el titular. Es aquello que aparece en televisión, 15 segundos, y pasamos a la noticia siguiente. En el periódico, por suerte, aparece en el titular, pero el periódico te acompaña con letra menuda, cosa que la televisión no te acompaña. Entonces tú leías el titular, que decía esto, vamos a perdonar la deuda, y te incorporabas a la letra menuda. Y la letra menuda no te decía tan solo que iban a perdonar la deuda, te decía algo mucho más interesante. ¿Cuánto dinero Banco Mundial y Fondo Monetario iban a destinar al perdón de la deuda? Aquí ya no teníamos tan solo buenas palabras, teníamos datos concretos. Vamos a perdonar tantos millones de dólares. Ya sabías entonces cuál era la voluntad política de estas 2 instituciones para perdonar la deuda. Pero te faltaba un tercer elemento de cálculo. Y esto que perdonan es mucho o es poco sobre el total de la deuda. Si no sabías cuál era el total de la deuda, pues acudías a cualquier biblioteca, te hacías con algún armario de Naciones Unidas y allí te lo decían. Y si no tenías armario de Naciones Unidas a mano, ningún problema. Hoy en día hay un santo, que es el que tiene más devotos alrededor del mundo, que se llama San Google, y le preguntas a
preguntas en Google cuál es el total de la deuda y San Google te lo responde a los pocos minutos. De manera que ya sabías, por un lado, cuál era el nivel de perdón, por un lado sabías cuál era el total de la deuda, y para ver la verdadera dimensión, porque hacía falta una última operación. Yo no sé matemáticas, pero hasta esta operación llego, se llama regla de 3. Y entonces tenías que ver qué era lo que perdonaban, tenías que ver cuál era el total de la deuda, hacías la regla de 3 y el resultado era excelente. Suponiendo que Banco Mundial y Fondo Monetario acabaran perdonando la cantidad prometida, paréntesis, llevan 8 años y no la han terminado de perdonar, acabarían perdonando el 1,4% de la deuda nacional. Contentos y engañados. La opinión pública, con un magnífico cartel, vamos a perdonar la deuda, y al final, en el mejor de los casos, perdonarán de la deuda que había en aquel momento, que ahora ya ha crecido, y el 1,4%. Por lo tanto, engaño continuado. Otro pequeño ejemplo de engaño. Un periódico, que tengo por serio, y por tanto no estoy hablando de la razón, un periódico que se llama La Vanguardia, hace unos cuantos años, en domingo y en primera página, nos daba la siguiente noticia. Digo en domingo y en primera página porque una noticia que aparece en domingo suele ser más leída que los otros días de la semana. Y en primera página suele ser leída incluso por los que no compran el periódico, porque lo ven colgado en el kiosco. De manera que La Vanguardia, periódico que tiene bastante distribución, en domingo y en primera página nos decía España, segundo país de Europa con mayor número de inmigrantes. No ahora, ya hace 4 o 5 años, cuando la inmigración era más fuerte. Bueno, una noticia de este estilo en La Vanguardia, en domingo y en primera página, podía generar aquello que algunos llaman alarma social. España, segundo país de Europa, con mayor número de inmigrantes. Sin embargo, La Vanguardia le decía, oiga, si ustedes quieren saber más al respecto, vayan a las páginas interiores, en donde encontrarán ampliación de la noticia. Te ibas a las páginas interiores y efectivamente La Vanguardia te ofrecía 2 columnas. Una primera columna en la que estaban los países de Europa ordenados por número de inmigrantes. Y efectivamente, en esta lista España ocupaba un lugar bien destacado. No era el segundo, como decía la portada, era el tercero. Pero si ven que una noticia de primera página o de tercera página pierde un puesto en el ranking. Pero lo interesante es que había al lado otra columna que decía países de Europa ordenados por número de inmigrantes, pero no expresados en cifras absolutas, sino en cifras relativas, es decir, inmigrantes por cada 100 habitantes. Porque cuando de verdad, la inmigración es significativa, no es cuando hay muchos o cuando hay pocos, es cuando hay muchos o cuando hay pocos por cada 100 personas que viven allí. Si nosotros miramos cifras absolutas, España tendrá más inmigrantes que Andorra, pero si miramos cifras relativas, Andorra tendrá más inmigrantes que España. De manera que valía la pena. Y en esta columna, esta segunda columna de cifras relativas, España ya no ocupaba el segundo, y el tercero ocupaba el 8º lugar entre los países de Europa. La Vanguardia no puede alarmar a la opinión pública, suponiendo que obtener inmigrantes sea alarmante, que no lo es, pero en fin, no puede alarmar a la opinión pública diciéndole que tenemos tantos inmigrantes. También nos engaña. Una tercera pequeña muestra, reciente. Hace escasos meses, la presidenta argentina, la señora Cristina Fernández, nacionalizó yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, propiedad de Repsol. Toda la prensa española, en un patrioterismo absurdo e indignante, protestó porque esta señora nacionalizara Repsol. Hace falta que pasen algunos meses para que sepamos lo que sucedió. Pero lo que sí que sabemos es lo que sucedió hace 6 años en otro país, llamado Bolivia, que también el gobierno de Evo Morales nacionalizó Repsol en aquel gobierno. Ahora ha pasado tiempo y que hemos visto que una buena parte de los dirigentes de Repsol en Bolivia han sido encarcelados por robo. Porque lo que hacía Repsol en Bolivia, y mucho me temo que lo que hacía en Argentina, era robar el petróleo de aquel país. Ni una sola gran cadena de televisión, o de radio, o de periódicos ha dicho en España que Repsol es una empresa ladrona. Y no solamente ladrona, sino además criminal desde el punto de vista ecológico, como han explicado muchas veces. En cambio, la opinión pública parece que se revela y dice, no, estos argentinos están quitando las propiedades, esto va a causar tensiones, etc. Estamos intentando. Un último ejemplo, para no entrar más en un tema que a mí me apasiona, pero creo que he explicado mucho la sociedad, salgo de la cuestión económica, aunque no salgo de la cuestión económica, para hablar de otra cosa.
El día 15 de febrero del año 2003, millones de personas en el mundo nos manifestamos en contra de la inminente guerra en Irak. Vosotros debéis estar en ciudades en las que hubo grandes manifestaciones. En la mía, en Barcelona, dicen los optimistas que más de 1 millón de personas salimos a la calle en aquel momento. Pero, un mes después de esta manifestación, la propia plataforma contra la guerra organizó una segunda manifestación. En este caso, para protestar no de la guerra en Irak, sino de la guerra en Afganistán. También acudí a esta manifestación, pero no éramos 1 millón de personas, éramos 4 gatos. Entendiendo por 4 gatos, 500, 1000 personas, algo por el estilo. ¿Por qué en una manifestación en contra de la guerra de Irak acude 1 millón de personas y en otra manifestación en contra de la guerra de Afganistán van 4 gatos? Ahí tiene mucho que ver la actuación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en aquel momento trataron de un modo muy distinto la guerra de Irak de la guerra de Afganistán. Que la guerra de Irak era una verdadera trampa, ya lo sabíamos todos. Había una obsesión del señor George Bush por el petróleo, una obsesión por el señor Saddam Hussein, una obsesión por las armas de destrucción masivas, que incluso el señor Aznar ha reconocido que no existían. Y bueno, a partir de ahí la gente se dio cuenta, antes el señor Aznar, y por tanto lo que hizo fue decir que no querían esta guerra. Pero sin embargo, la guerra en Afganistán recibió, y quizá reciba todavía, una aquiescencia generalizada. Porque cuando esta guerra empezó, el entonces presidente Bush dijo: vamos a empezar esta guerra por 3 razones que la justificaron plenamente. Primera razón: hemos tenido los atentados del 11 de septiembre, su autor, el señor Osama Bin Laden, se ha refugiado en Afganistán, hemos de ir a capturar. Segunda razón: la condición de la mujer afgana es verdaderamente desastrosa, está siendo maltratada, vamos a mejorar su condición. Y en tercer lugar, en Afganistán hay un creciente tráfico de heroína, tenemos que parar. A nadie le parecía mal acudir a Afganistán a buscar a Bin Laden, a detener el tráfico de heroína y a mejorar la condición de la mujer. Y por tanto, una guerra pasó ampliamente reconocida. Ahora han transcurrido más de 10 años desde el inicio de esta guerra. ¿A Bin Laden le han encontrado? Sí, pero en Pakistán, no en Afganistán. Y además, cuidado, le han encontrado y le han asesinado. El señor Bin Laden debería ser un verdadero desastre de persona y no lo voy a negar. Pero no se puede matar a alguien sin juicio de ningún tipo. Y el señor Obama, por muy premio Nobel de la Paz que sea, es responsable de asesinato en la persona del señor Osama Bin Laden, en la persona del señor Gaddafi y en otras personas por el estilo. Vale la pena decirlo públicamente. Muy bien, pero cuidado, si seguimos investigando nos daremos cuenta que el señor Bin Laden no estaba tan lejos del poder norteamericano. Es bien sabido que antes de dedicarse a la política, el antiguo presidente Bush tenía un negocio de petróleo en el estado de Texas y que uno de sus socios en el negocio del petróleo se llamaba Salem Bin Laden y era hermano de Osama. Pero otra cosa que vale la pena saber es que el padre de los hermanos, tenéis 2 sillas de el padre de los hermanos Bin Laden trabajó hasta su muerte en 1968 como empleado ¿de quién? De un señor llamado Prescott Bush, que era abuelo de George Bush. El padre de Bin Laden fue toda su vida un empleado del abuelo Bush y le hacía vigilar al abuelo, el abuelo Bush, que hacía vigilar al padre de Bin Laden los pozos de petróleo. Y por cierto, parece que le dejaban avionetas deficientes porque el padre de Bin Laden falleció en un accidente de aviación con estas avionetas deficientes. Por cierto, el abuelo Bush, con estas explotaciones de petróleo, se hizo riquísimo y vale la pena decirse de la historia. Y el abuelo Bush, con su enorme riqueza, una parte importante de sus beneficios la destinó sistemáticamente a su amigo alemán, llamado Adolf Hitler. Vale la pena saber que quien financió desde Estados Unidos con más dinero a Hitler era el abuelo de George Bush. Bien, de manera que por aquí estamos. Vale la pena saber que a Bin Laden no lo buscamos por cualquier cosa. En segundo lugar, tuvimos en Barcelona, que también pasó por Madrid o por otras ciudades hace un par de años, la visita de una diputada afgana, Malala Joya, que explicó a quien le quiso escuchar que la mujer afgana, ahora, 8 años después, era entonces de la guerra, estaba en muchas peores condiciones que las que estaba 10 años antes cuando era militar.
que nada mejora su situación personal. Y finalmente, la tercera promesa de Bush era reducir el tráfico de heroína. Leamos, por favor, los anuarios que cada año elabora Naciones Unidas sobre la droga del mundo. Y veremos que estos anuarios hacen constar que desde la llegada de los americanos hasta ahora, el tráfico de heroína en Afganistán se ha multiplicado por 5. No solamente se ha multiplicado por 5, sino que hoy en día Afganistán produce el 84% del opio mundial, cosa que no se había producido en toda la historia. Antes más bien se situaba en China, en el sudeste asiático, y nunca el 84% lo ha producido Afganistán. Y una última noticia, el periódico francés, que se llama Le Monde, nos explica quién es el capo máximo de la heroína en Afganistán, y lo identifica como un señor llamado Karzai, hermano de otro señor llamado Karzai, presidente de Afganistán, nombrado a dedo por Estados Unidos. Por tanto, nada de Bin Laden, nada de la mujer afgana, nada de la reducción del tráfico de heroína. Con lo cual llegas a una conclusión. Si la guerra no se ha hecho por Bin Laden, por la mujer o por la heroína, ¿por qué se habrá hecho? Bueno, ya lo sabemos todos, o lo intuimos. Cuando Estados Unidos llegó a Kabul, lo primero que hizo fue nombrar un presidente de la República, en la persona de este señor Karzai, hermano del otro Karzai, que se dedica, mejor dicho, se dedicaba, porque murió, al tráfico de heroína. Muy bien, ¿quién era el señor Karzai, el actual presidente de Afganistán? ¿Qué méritos había contraído para ser presidente de Afganistán? 2 méritos. En los 10 años anteriores a su nombramiento como presidente, 5 años había trabajado como agente de la CIA norteamericana, 5 años más había trabajado como directivo de una industria petrolera de Estados Unidos llamada Onocam. Se ve que estas 2 condiciones son suficientes para que te nombren presidente de Afganistán. Automáticamente, este señor Karzai, tan pronto fue nombrado presidente, llamó a 2 nuevos amigos suyos, los presidentes de los 2 países al oeste y al este de Afganistán. Al oeste se sitúa Turkmenistán, al este se sitúa Pakistán. Turkmenistán, para el caso que nos ocupa, es un tema importante. Turkmenistán hace frontera con el Mar Caspio. Y el Mar Caspio es riquísimo en petróleo, como saben los de la Azerbaiyán, que está al otro lado del Mar Caspio, a través de los famosos pozos de Bakú. Turkmenistán tiene petróleo. ¿Qué decidieron los 3 presidentes reunidos? El de Afganistán, el de Pakistán y el de Turkmenistán. Pues que iban a construir un oleoducto. Que este oleoducto sacaría el petróleo de Turkmenistán, atravesaría respectivamente Turkmenistán, Afganistán y Pakistán, y finalmente este petróleo desembocaría en el Océano Índico, en donde inmediatamente los periódicos de la época, así lo explican, sería cargado en buques petroleros que trasladarían el petróleo hacia los Estados Unidos. La guerra de Afganistán era una guerra por el petróleo, además de por otro interés financiero, que era la enorme situación privilegiada desde el punto de vista estratégico que tiene Afganistán, cerca de Rusia, cerca de China, cerca de la India, cerca del Próximo Oriente, cerca de todas las partes que a Estados Unidos le interesa recorrer. Y desde que Estados Unidos llegó a la zona hasta ahora, nunca ha dejado de tener más de 100.000 soldados, o a veces privados norteamericanos, que vigilan aquella zona. Nada de mujer afganesa, nada de Bin Laden, nada de droga. Última información, hace pocos meses el periódico nos decía que este oleoducto había sido ya terminado de construir. No sé si ha entrado o no ha entrado en funcionamiento, pero lo que sí que nos decía el artículo es quién había construido